908. Estamos en vivo, más de uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y nuestra línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. En cabina Mariana Iturbe, ella es psicóloga, amiga y colaboradora de nosotros. El tema de hoy es precocidad en los niños. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí contenta de estar una vez más acompañándolos y lista para hablar de temas importantes, y así que todas las mamás y todos los papás, préndanle y súbanle al volumen. Bien, precocidad en los niños, una primera reflexión, por favor. Bueno, esto es muy importante. Hablar de precocidad no siempre quiere decir hablar de un niño prodigio, porque muchas veces esto se confunde, ¿no? Precocidad es el término que se refiere a que se muestra, tenemos una edad cronológica. Esa edad cronológica significa el día que nacemos, entonces qué edad nos corresponde. Pero también hay otro tipo de edad como la edad mental, que significa que si nuestra edad mental o nuestra edad psicológica corresponde a la edad cronológica, que muchas veces es cuando no corresponde, ¿no? Sí. Pero la precocidad se refiere a que la edad cronológica, que es como una curva, donde los piquitos, se puede decir que son los polos, son los niños que al principio o presentan más tempranamente las habilidades, ya puede ser motrices, puede ser cognitivas, de pensamiento. Entonces es el niño que primero habla, que camina a tempranas edades, más que los otros, dentro del rango, se puede decir, del proceso del desarrollo, ¿no? Entonces de repente hay mamás que dicen, ¿por qué mi hijo, el primero caminó a los 9 meses y el otro está caminando hasta el año, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene un retraso o qué? Sí. Entonces hay que saber que hay una curva, o sea que hay un tiempo específico para que pasen ciertas acciones del desarrollo, sí, como el hablar, el caminar, el control de esfínteres, todas estas partes, ¿no? Entonces precocidad, hablamos de niños que a tempranamente empiezan a desarrollar estas habilidades. Bien, ¿el concepto de precocidad es exclusivo del aspecto de la sexualidad o habla de todas estas áreas? Habla de todas las áreas realmente. ¿Por qué? Porque un niño precoz es un niño que empieza a hablar desde muy pequeño, ¿no? Igual que que controla el esfínter desde mucho antes que todo, por ejemplo, los de su grupo, los que están en la normalidad. Porque normalidad quiere decir que están en medio de esa curva normal. Ajá. ¿No? Bien, Mariana, me gustaría mucho si pudiéramos en esos primeros minutos del programa observar el concepto de precocidad sexual. Esta también es muy importante, ¿no? La precocidad sexual es lo mismo. Los niños tienen etapas, ¿no? La primera etapa en la sexualidad, porque la sexualidad está, como tú sabes, en toda la vida, ¿no? No es que empiece en la pubertad o en la adolescencia. Pero en los primeros inicios de la vida es un despertar, es un conocer, es un conocer quién soy, donde se desarrolla toda la identificación de género, todo esto. Después, a partir como de los 6, 7 años, hay un periodo de latencia. Este periodo es en el que realmente los niños empiezan más bien a desarrollar habilidades de socialización. Yo con mis pares, con mis niños que son puros niños, puras niñas, y por eso empieza esto de no me gusta jugar con las niñas o no me gusta jugar con los niños. Sí. Y después empieza todo el cambio hacia la pubertad, que ya son todos los cambios fisiológicos y emocionales que tienen. Hay niñas y niños que tienen estos cambios a tempranas edades, a los 9, a los 10 años. Y son niños que por investigaciones se ha descubierto que estos niños tienen más tendencia a presentar depresiones y problemas y trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede decir que la capacidad que tienen emocional no es la adecuada para todos estos cambios que vienen. Ajá. ¿No? Puede ser por el contexto, puede ser por cuestiones de genética o de personalidad, el que no estén listos para este cambio y otros sí, ajá, ¿no? Pero entonces muchas veces en la sexualidad del despertar, con precocidad nos referimos a niños que tienen los cambios
fisiológicos muy a temprana edad, o también se puede decir que otra parte, y esta es social, es niños que por cuestiones de la tecnología, que también vamos a hablar de eso, ven ciertas cosas de la sexualidad que no son a su tiempo, y esto despierta esta parte de la sexualidad y quita la parte de la fantasía, de la infancia, de esta parte que también es muy importante. Bien, Mariana, refiriéndonos a dos aspectos de la vida. Uno, los adultos que nos están escuchando hoy, que en un momento dado tal vez tuvieron algún acercamiento al descubrimiento de su sexualidad cuando eran niños. Me refiero a dos aspectos. Uno, la interacción del amigo o la amiga que tiene un poquito de más edad en torno al niño, o el descubrimiento de la genitalidad o de la sexualidad de los pares o de los diferentes cuando somos niños. Me gustaría, Mariana, si nos ayudas un poco en estos dos aspectos, regresando después del primer corte. Claro, ¿sí? Que sí. Vamos a ir, amigos y amigas, a un primer corte comercial. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Desde la noche en que te perdí. Amigos y amigas, estamos en nuestro mes patrio. Y así como es el mes patrio, ojalá mañana, viva México. Viva México, Canelo. Porque, no, mañana es la pelea. Bueno, es parte del show del mes patrio. Es el cotorreo del sábado. Luego la celebración del domingo y la recuperación del lunes. Está padre, ¿no? Definitivamente. ¿Usted va a salir, Mariana? No, la voy a pasar aquí. Ok, yo también la voy a pasar aquí. Tengo una llamada de Beatriz Anguiano, de Valle Real. Dice, muchas felicidades a la invitada. Ay, muchas gracias, Betty. Hace mucho, no sé de ti, te mando muchos abrazos. Muy bien, amigos y amigas, nuestro tema de hoy es precocidad en los niños. Está en cabina Mariana Iturbe, psicóloga, amiga y colaboradora de nosotros. El tema lo estábamos desarrollando en el segmento anterior y yo le preguntaba a Mariana, ¿qué pasa con los niños y las niñas cuando un niño más grande, 2, 3, 4, 5 años, de repente pudiera tener como un tipo de juego de exploración? Mira, aquí tienes esto, aquí tienes el otro, aquí se siente esto, aquí se siente el otro. Poder como tener una reflexión si hay alguna secuela, algún abuso, o es simplemente un juego agradable. Y por la otra parte, cuando los niños y las niñas en el propio desarrollo de su naturaleza de exploración se conocen sus colitas, se conocen sus rabitos, que en ese caso viene siendo la exposición de su vulva y de su pene, pero con la palabra de colita o de rabito. ¿Tu opinión? Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando a través del tiempo te das cuenta que cuando hay un abuso, los niños tienden a repetir esto con sus compañeros o con gente de su edad o más pequeña, ¿no? Entonces, siempre que hay algún juego sexual entre niños, hay que poner atención. No hay que castigar o ponerle a esto algo tan negativo como a veces lo hacemos, pero sí hay que poner atención y hay que hablar con ellos. Muchas veces cuesta trabajo hablar de esto, ni siquiera les decimos, como dices, los nombres de los aparatos como es el pene o la vagina, sino que hablamos de la colita, el rabito, la flor y no sé qué me han dicho, o sea, de todo, ¿no? Sobre todo con los niños. Entonces hay que hablar con ellos, hay que decir los nombres correctos para que ellos puedan entender y no poner más morbo a lo que no tiene, Sí. ¿no? Entonces tal vez el niño te dice que estaban jugando al doctor y entonces que fue todo lo que pasó. O tal vez entonces empiezas a ver que el amiguito puede causar esto. Sí hay, en la mayoría de las veces hay una repercusión muchas veces posterior en la sexualidad o en ese mismo momento, ¿no? Hay niños que se deprimen, hay niños que sí sienten. Primero, lo primero es que sienten que ellos tuvieron la culpa, siempre sienten esto, ¿no? Y cuando es un abuso, sobre todo, por ejemplo, desde los 12 hasta mucho tiempo después, como el niño regresa a esto, entonces él cree consistentemente que
que él es el responsable, y entonces la autoestima empieza a bajar. He conocido niños donde dejan de comer como autocastigándose por esta situación. Entonces muchas veces sí tiene una repercusión. También depende mucho de cómo haya sido, qué es lo que, si el niño decidió o ¿cómo se llama? Quiso jugar a eso, o fue obligado, chantajeado, o toda esta parte. Entonces siempre es importante, cuando estemos viendo eso, que hablemos con nuestro hijo y que hablemos con la otra persona, ¿no? Muchas veces es dentro de la familia, la mayoría de las veces. Entonces es importante el tratamiento para las dos personas, igual, y ver igualmente a la persona que lo hace, que a la persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque seguramente el que lo hizo simplemente está repitiendo. Esto estamos hablando de niños generalmente de 5 años en adelante. Los niños más pequeños muchas veces repiten. Entonces, papás, de verdad que eso se los digo de todo, desde el dentro de mi corazón. Los niños no se duermen y se duermen. Muchas veces se despiertan, muchas veces ven. Entonces, la intimidad, por favor, no enfrente de ellos, ¿no? Porque generalmente, pues a veces porque dormimos en el mismo cuarto, porque la casa no está acondicionada, pero sí puede llegar a repercutir esta situación. Entonces, para eso es el cuarto de los papás, ¿no? Mariana, algo que me llama mucho la atención es cómo surge esta idea de castigo, de autocastigo. Yo recuerdo muy bien los conceptos teóricos hace algunos años, no sé si siguen vigentes, en donde del pensamiento de fantasía o el pensamiento mágico del niño, al entrar más o menos a la etapa de la pubertad, que empieza a haber este cambio de pensamiento hacia un pensamiento mucho más lógico y analítico, es donde entra, pero como una bomba, los conceptos religiosos de pecado, de culpa, de prohibido, de infierno, etcétera. ¿Sigue siendo esto vigente o hoy la edad de la sensación de la culpa se ha acercado más a años más jóvenes, como más niños? a una etapa de mayor niñez, que no se acerca a la etapa de la pubertad? No, yo creo que sí está en la etapa de la pubertad. Hay algo interesante porque, por ejemplo, cuando es un abuso ya mucho más fuerte, sí, los niños, independientemente de la religión, de cualquier cosa, lo saben. Y entonces se enojan con la otra persona, ¿no? Me ha tocado niños de 5 años, 4 o 5 años, donde están enojados con la otra persona porque los molesta. No como una agresión sexual, pero sí como una molestia. Una molestia. ¿Por qué me haces eso si yo no quiero? ¿No? Entonces, bueno, hablamos de que una parte es como de naturaleza, en ese sentido de decir, si esto no me gusta, entonces no. Sí. ¿No? Pero otra parte es, bueno, todo lo que nos enseñan acerca de la sexualidad. Sí. Porque muchas veces yo no sé nada hasta que llega 5º, 6º de primaria por ahí, y de repente hay alguien que me suelta ahora sí que toda la información, y a veces no de la manera adecuada. ¿No? Me ha tocado casos en familias donde la escuela previamente no les avisó que iban a tocar ese tema, o no lo tenían programado, y la maestra decidió tocarlo. Sí. ¿No? Entonces, pues para los papás de repente también hay una queja de decir, yo quiero ser el primero que hable de esto con mis hijos, sí, entonces dame la oportunidad, exactamente. Entonces, y ya que le dan toda esa información, es cuando el niño con toda la información está tratando de procesarla, y muchas veces es cuando hace clic con cosas del pasado, donde él creyó que eran juegos o parte de esto, y ahora pues tiene que ver con otro tipo de situaciones, ¿no? Sí. Con algo moral, con algo que es nuevo y que está tratando de acomodar dentro de su experiencia. Bien, Mariana, me ha tocado a nivel de experiencia terapéutica muchos adultos con atores a nivel de la sexualidad, porque se quedaron con ese clic que tú acabas de mencionar de eventos sexuales cuando fueron niños, cuando fueron niñas. En un niño se pudiera identificar cuando trae algún atorón a nivel de la sexualidad, y qué hacer. Claro, sí se puede identificar porque empieza, te digo, en la autoestima repercute. Okay. Muy fácil. Entonces ahí te das cuenta cuando un niño no se siente feliz, de repente no le gusta cómo hace las cosas, está dibujando, un ejemplo, ¿no? Está dibujando y dices que yo no sé dibujar esto, ¿no? De las primeras cosas que yo pongo a los niños a dibujar y me dicen, pero es que yo no dibujo bien, ¿eh?
¿no? Entonces, bueno, son cositas que tienes que ir observando acerca de cómo está la autoestima de tu hijo. Y basado en esto puedes darte cuenta, ¿no? Ok. También es importante la comunicación, el siempre decirle a nuestros hijos, me puedes decir lo que quieres, yo siempre te voy a ayudar en todo, para que cuando para él sea un problema, lo pueda hablar. ¿Con quién acudir? Es importante acudir con un terapeuta, si se puede, especialista en niños, para que de esa manera, y los papás también, porque ¿cómo enfrento esto? Ahora, ¿cómo enfrento mi culpa o la responsabilidad que siento ante estos eventos? ¿No? Entonces esa es otra parte importante. Bien, Mariana, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Regresando es ahora la pregunta, el concepto de precocidad en torno a la sexualidad en los niños. Hoy también un factor importante puede ser las redes, el internet. Esa es la pregunta. Son 7:29 más de 1. Son las 7:35 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. Nuestro tema de hoy, la precocidad en los niños. Estamos enfocándonos un poquito en la parte de la precocidad en torno de la sexualidad y después vemos otros puntos importantes. En cabina Mariana Iturbe, ella es psicóloga especialista en el tratamiento de infanto juvenil. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Que tiene su chiste, ¿no? Claro, es muy interesante, pero también es Tiene complicado. su chiste. Muy bien, Mariana. Espero derivarle mucha gente para allá. Muchos chavos. Gracias. Chavos y chavas. Bien. Mariana, hace un momento preguntamos si también puede desarrollar esta precocidad sexual en los niños y en las niñas, los medios de comunicación, el internet. Claro, yo creo que ahorita los problemas más grandes en ese sentido. Sí. ¿Por qué? Porque es una herramienta indispensable ahora en día, ¿no? Sí. Bueno, pero sí con los niños es una puerta abierta a un contenido donde ellos no desarrollan todavía la criticidad para decidir qué hacer. Nosotros los vemos muy grande a los 13, 12 y decimos ya, y quieren abrir sus redes sociales, que las abran, no hay problema, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y tú estás adentro de sus redes sociales? Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si lo vemos hasta del punto de vista neurológico, en la parte frontal del cerebro, que es la de las decisiones y la parte crítica, se desarrolla hasta los 18 años. Por eso de repente volteas a verte a los 13 cómo te vestías y te asustas, Sí. ¿no? Entonces, es importante controlar lo que ellos ven. Y bueno, vemos en lo que es el cable o la televisión que hay programas para menores y mayores de 18 años en todo el día. O sea, realmente no está eso controlado. Sí. Entonces, si el niño le cambia, puede encontrarse con miles de cosas. Es más, hay una caricatura que es para adultos, varias caricaturas que son solo para adultos. Sí. Y si un niño le cambia y ve caricaturas, pues va a quedar ahí. Y toda la información está llegando a su cerebro y él no Directito. tiene la madurez para desarrollarla, ¿no? Recuerdo un ejemplo de esto, no a nivel sexual, pero sí de madurez. Una mamá estaba hablando con una amiga, hablando que habían perdido un bebé. Sí. Entonces, una niña pequeña dijo, ¿cómo? Si nada más los viejitos se mueren, ¿cómo que se murió un bebé adentro de una panza? Sí. Entonces, imagínate lo que significa para la niña ahora el tema de la muerte, ¿no? Es como, ¿por qué un bebé se muere? Y los bebés también se mueren, entonces yo me puedo morir, porque esa es la lógica infantil, ¿no? Ajá. Entonces, hay pláticas, hay cosas en los medios de comunicación, programas, temas que los niños, películas de miedo, de todo, que los niños no están preparados emocionalmente para ver eso. Y por eso hay categorías, ¿no? Y clasificaciones. Muy bien. Mariana, pregunta clave. Si yo como papá me doy cuenta, perdón, como adulto y como papá, me doy cuenta que en mi familia no se habló ningún punto de sexualidad y que de una u otra forma solventamos nuestras historias de vidas sexuales, que la interacción, que el cachondeo, que el descubrimiento, que el juego del doctor y la doctora, el trailer y la cochera, las cebollitas, los novios, el agente 007, etcétera, etcétera. La botella. La botellita y todo ese tipo de rollos.
eh, hoy yo como adulto y como papá me puedo dar cuenta que mis niños están en una continua exposición a. ¿Es importante tocar el tema de la prevención en torno a la sexualidad o sigo pensando que mi niño no está inmune y está exento de el riesgo de tener un bombardeo en torno a información sexual? No, es importante, yo creo que es fundamental tocar estos temas. ¿Por qué? Porque tú dices, sabes que yo controlo todo lo que ven mis hijos, ¿no? Todos los programas, no tienen redes sociales, yo veo que están viendo la computadora, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Hay un mundo afuera. Entonces ellos van a la escuela y el amiguito trae el celular que el papá le compró, ¿no? Y en el celular, mira lo que vi en YouTube o en donde sea, ¿no? Y entonces muchas veces desde ahí empiezan a recibir la información. Entonces si tus hijos saben que van a poner un límite a sus demás amigos, igual que para las historias de miedo, ¿no? No, yo eso no la quiero ver o no la quiero escuchar porque yo no duermo. Es un límite que le pones a los otros niños. Entonces igual decir jajaja y voltearte para otro lado, simplemente una actitud de protegerte. Entonces hay que explicarles por qué no deben de ver cualquier tipo de película, cualquier tipo de video, cualquier tipo, porque los estamos protegiendo, no porque pensamos que no es bueno para ellos o lo que sea. Los estamos protegiendo contra esta parte de desarrollar esta precocidad y mantener, porque es muy importante, muchas veces no vemos qué desarrollamos en la infancia, ¿no? Y nos encanta ver al niñito que parece adulto y que él casi da clases y no desarrolla la parte de la fantasía y la creatividad, que es muy importante que se desarrolle en la infancia. Bien, hablando de ese tema, la precocidad también tiene que ver con este desarrollo de rol o este desarrollo de actitudes, lo que tú mencionas, de repente el niño adulto, y que yo como mamá o papá estoy fascinado porque tengo un caballerito o una damita. Claro, porque para mí me parece muy cómodo, porque no es el niño que me hace berrinches, no es el niño que quiere jugar todo el día con carrito, no, es el niño que al revés, que él le gusta llamar la atención, ¿no? Hablando de una manera, pero lo está haciendo muchas veces por esa necesidad de aprobación, y entonces el niño va a perder todo lo que se debe desarrollar, el juego, la socialización con otros niños de su edad, y eso es muy importante, y esto para los hijos únicos, ¿no? La mamá dice, bueno, con que esté en mi casa, y entonces el niño, mamá, quiero jugar contigo, y la mamá con poquito rato, que esté un ratito, ya con eso, ¿no? Y después me voy a poner a ver a mi novela, y ahí está él, ¿no? Dibujando. Ajá. No, entonces, a mí me pasaba. Claro, entonces, a veces pensamos eso, pero es importante decir, no. Los niños en la tarde muchas veces también tienen que socializar con otros niños. Entonces, yo dibujaba viendo la novela. Claro. Y me chutaba todo el rollo. Y yo dejaba que me pusieran inyecciones solo por ver un pedacito de la novela. En ese momento, imagínate, claro. Entonces, sí es importante esto, ¿no? A los niños, el tiempo de los niños con otros niños. Ya pueden ser sus primos, pueden ser actividades donde haya muchos niños, pero es importante esto. Y va a haber momentos para que tu hijo sea adulto, no quieras que corra. ¿Cuántas veces vemos a las niñas con tacones, pintadas, no, maquilladas? Mira, muchísimo. Me ha tocado ver a chavitas adolescentes con las plastas del rímel. Claro. Y los montonones de sombras negras como para verse más grandes y se ven como mapaches. Claro. Bien bonitas que están en la flor de su juventud. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la intención de? Ok, Mariana, regresando. En el caso de esos niños caballeritos o estas niñas damas que se portan como adultos, es importante que papá y mamá le diga, hey, tú eres niño, las cosas de la casa, la responsabilidad, subir, arreglar el foco, es mi responsabilidad, a ti te toca jugar. Claro. No quieras hacer cosas que no están en tu edad. Es importante eso. Es importante, todos los niños tienen que tener una responsabilidad como hacer su cama, toda esta parte, ¿no? Pero son responsabilidades de niño. ¿Qué significa? Que no lo vas a poner tampoco a lavar los platos de toda la familia. Lavas tu plato porque es una responsabilidad de niño, ¿no? Gracias. Igual en las actividades, ¿no? Vas a hacer una actividad y no te voy a poner a hacer una actividad de adulto, sino de niño. Y tengo que enseñarte, porque muchas veces decimos, nosotros estamos tan ocupados que los niños no saben qué es ser niño.
¿Qué es el niño? Me aburro, estoy aburrido, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Pero hay que ayudarlos, hay que enseñarles lo que nosotros hacíamos de niños, jugar con globos de agua, resorte, matatena, todo, cómo nos entreteníamos solos también, pero esta parte de decir qué divertido y de desarrollar sus capacidades a través del juego, que eso es muy importante. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial. La pregunta regresando, oye Mariana, y desde niños empieza como esta competencia donde papá y mamá les piden que tiene que ser el niño número 1 en todo. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Son las 7:49 hora del centro. Nuestro tema, precocidad en los niños. Está conmigo Mariana Iturbe, psicóloga especialista en niños y jóvenes. Teléfono de consulta, Mariana Iturbe, por favor. El celular es el 333-662-3521. Repetimos. 333-662-3521. Muy bien. Mariana, tengo una llamada de don Miguel Peña. Mi novia fue violada a los 6 años por su tío. A los 21 años voluntariamente tuvo relaciones. Nunca lo habló, siempre lo ocultó. Ella disfruta su sexualidad al máximo. Tuve otra novia que también fue violada, pero ella fue amenazada con pistola. Nunca logró tener un orgasmo. ¿Qué opinión me dan? ¿Alguna reflexión, Mariana? Claro, yo creo que es muy importante también abrir la mente a buscar ayuda, igual que cuando no puedes pasar una materia, buscas un maestro que te ayude. Esta parte es muy importante para la vida, para la autoestima, para la satisfacción personal, el estar bien en tu sexualidad. Entonces también hay que buscar ayuda y necesita un tratamiento porque claro, lo que ella vivió es una relación de sexualidad con riesgo de muerte, ¿no? Entonces necesitamos desasociar eso y sanar y que ella se sienta aparte segura. Entonces es un proceso complicado, pero necesario para que ella pueda lograr una sexualidad saludable. Muy bien. Mariana, para hacer nuestro programa Precocidad en los niños, yo preguntaba sobre esta losa, no sé si exagero, por favor me ayudas, esta losa de cemento como la que cargó el Pípila en lo de la alhóndiga de granaditas, que de repente otorgan y obligan los papás a los hijos de que deben de ser el número 1 en todo. Esto es muy importante porque nuestras expectativas con nuestros hijos de repente los llenan a ellos de una insatisfacción y una frustración enorme, ¿no? De repente estaba platicando con un muchacho donde me comentaba, es que yo ya no quiero ir a la escuela, ¿no? A la universidad. ¿De cuántos años? Más o menos como 19, 20. Porque ya se me hace perder el tiempo. Yo necesito crear proyectos, yo necesito desarrollarme, ¿no? Entonces, generar lana. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres pasar por esto? Y de repente es por esto, porque yo necesito demostrar lo bueno que soy. Aquí. Porque yo soy por lo que hago, no por quién soy. Y entonces ahí es un problema. Entonces si tú le enseñas a tu hijo a ser el número 1, empezando porque ¿quién puede ser el número 1? Yo ya no puedo ser la número 1 en natación porque no tengo los brazos de Michael Phelps, ¿no? Entonces ser lo mejor que pueda ser es muy diferente a ser número 1 en todo. ¿Sabes? También generar la tolerancia a la frustración. El niño necesita aprender a caerse y levantarse. No decir nunca te vas a caer y tú eres un rey, tú eres el mejor en todo, eres un campeón. De repente hay que moderar eso, porque de repente pasan de ser niños a ser niños tiranos y entonces sí es un conflicto después. Hay un libro maravilloso de Marta Alicia Chávez que dicen hijos tiranos o débiles dependientes. Bien, Mariana, en el caso de esta losa de concreto, donde dicen es que tú debes de ser lo que yo no fui. Claro. Tu reflexión. Donde papá o mamá le dice al hijo o a la hija, tú debes de ser lo que yo no fui. Y por eso yo me encontraba de repente mamás que los niños empezaban a las 5 de la mañana a entrenar natación, para después irse a la escuela y para después regresar de 6 a 9 de la noche a entrenar natación, cuando el niño se quejaba.
claro, la mamá no había podido desarrollar esta parte, ¿no? Entonces es muy importante entender que nuestros hijos no son una extensión de nosotros. Nuestros hijos, nosotros tenemos una función que es que sean lo más felices que puedan y que desarrollen las habilidades para poder ser felices en esta vida. Gracias. De nada. Mariana, nuevamente teléfono de contacto. 333-662-3521. Muchas gracias. De nada. Amigos y amigas, recordarles nuestro taller el día 22, domingo 22, con el tema Mi esencia como mujer es mía o heredada. Informe inscripciones en el celular que usted va a escuchar un momento más. Don Norberto, gracias. Don Ají, Chuy, Rosy Muñoz, nos vemos y nos sentimos.